Preguntaba, doctor Pedro Palma, sobre las medidas que hay que tomar. Hemos escuchado mucho diagnóstico, hemos escuchado incluso mucho pronóstico de lo que puede pasar en Venezuela, pero ¿cuáles serían las medidas que son inaplazables, que la tendría que tomar cualquier gobierno ante el mismo cuadro que tenemos, independientemente del signo ideológico de ese gobierno? Mira, las medidas son múltiples y multifacéticas, digamos, porque tienen que atacar de nuevo múltiples problemas que están presentes en la economía. Entonces hay una serie de medidas en materia fiscal. Por ejemplo, tú tienes que aumentar el costo de los servicios públicos, las tarifas de los servicios públicos. Tienes que aumentar el precio de la gasolina. ¿Cuánto le cuesta a PDVSA solamente el subsidio de la gasolina? En estos días el ministro Ramírez hablaba de más de 15 mil millones de dólares al año. Bueno, hay que buscar mecanismos, digamos, como que han hecho otros países que han tenido que afrontar esos problemas. Irán, por ejemplo, tuvo un plan bien exitoso. Bueno, hay que aprender de esos planes para ver cómo se pueden implementar sin que haya, digamos, un movimiento, una explosión social o una situación realmente que se haga manejable la situación. Tú tienes que tomar también medidas en el ámbito monetario, tú tienes que respetar la autonomía del Banco Central, tú tienes que parar el crecimiento de oferta o de la creación masiva de dinero inorgánico por parte del Banco Central para financiar gasto público deficitario. Tú tienes que ir a un proceso de estímulo de los niveles de inversión, de la actividad productiva. Tú tienes que considerar la posibilidad de devolver empresas o de reprivatizar empresas que han sido un fracaso en manos del sector público. Un fracaso rotundo. Tú pagaste 1.900 millones de dólares por Sidor y Sidor estaba produciendo en el año 2007 4.3 millones de toneladas de acero líquido y hoy está produciendo cerca de 1 millón de toneladas de acero líquido. Tú pagaste 1.900 millones de dólares para que esa empresa se destruyera. Son cosas que tú tienes que pensar. ¿Qué pasó con la industria cementera? Se estatizó diciendo o argumentando que la industria cementera estaba exportando y estaba desabasteciendo el mercado, cosa que es completamente falsa. Te lo digo porque lo conozco el caso con conocimiento de causa, en una forma muy directa. Hoy en día los mismos trabajadores de la industria cementera están diciendo que la industria cementera está produciendo el 40% de lo que producía cuando estaba en manos privadas. Entonces, esas son cosas que tú tienes que revertir, porque se ha dado demostración fehaciente de que esas empresas en manos del sector público no funcionan. El caso de Agroisleña, etcétera, etcétera. Entonces, las medidas son múltiples, las medidas son tremendamente complejas y amplias. En materia cambiaria, tú tienes que ir a una unificación cambiaria. Es correcto lo que está diciendo el gobierno de ir a una unificación cambiaria. Eso es una medida positiva porque tú no puedes mantener o manejar una economía con 4 tipos de cambio, 3 oficiales y un tipo de cambio en el mercado negro. ¿Y cómo quedan los sectores más débiles de la población frente a una unificación cambiaria, doctor Pedro Palma, que es la base social precisamente del gobierno? Es que ahí es donde está uno de los componentes que tienen que tener esos planes de ajuste. Son el montaje de unos programas sociales que ayuden a mitigar, que ayuden a reducir las consecuencias negativas que inevitablemente ellas van a generar. Sería un ajuste empobrecedor. Sin duda alguna. Mira, sin duda alguna. ¿Y un gobierno socialista puede tomar unas medidas de esa naturaleza? En estos ajustes, Vladimir, todo el mundo se empobrece. Pero los que más sufren, los que más sufren son los más pobres. Esos son los que menos posibilidades tienen y por lo tanto tú tienes que armar una serie de programas sociales muy bien estructurados, muy bien pensados y muy bien concebidos para que la eficiencia de esos programas sociales haga que las consecuencias sobre ese segmento más pobre de la población o más desposeído de la población sea el menor posible. Pero efectos negativos van a haber en todos los niveles. ¿Tiene el gobierno el piso político para hacer eso, en su opinión? Mira, ¿y tiene las condiciones para tomar esas medidas? Mira, hace unos años atrás, a fines de los años 90, a mí me invitaron junto con mi colega Cristina Rodríguez a que escribiéramos un artículo, un programa, un trabajo académico, básicamente sobre cuáles eran las condiciones que debían darse para que esos planes de ajuste fueran exitosos. Y eso se le pidió a economistas de distintos países de la América Latina. En ese estudio nosotros llegamos a una conclusión de que esos planes de ajuste exigían la presencia de una serie de condiciones fundamentales para que los mismos fueran exitosos. La primera de esas condiciones es que haya un liderazgo político incuestionable, que lleve y que logre el consenso político
digamos, de todas las fuerzas políticas que vayan a apoyar al programa. Eso es algo absolutamente esencial, que haya apoyo político al programa. ¿La oposición debería apoyar ese programa? Sin duda alguna que sí, sin duda alguna que sí. En segundo término, de que haya una política informativa efectiva y eficiente, muy clara, que le explique a la gente por qué se están haciendo las cosas que se están haciendo, cuáles son las consecuencias que van a recaer sobre esa gente, pero explicarles de que esas consecuencias son menos malas que lo que puede suceder en caso de que no se hagan esas medidas de ajuste, digámoslo así. Y la tercera es la de la implantación de esos programas sociales que te hablo yo, que realmente mitiguen y que hagan llevadero esos programas. Mira, por ejemplo, hablamos en el segmento anterior de que uno de los componentes de esa es el aumento del precio de la gasolina. El caso de Irán. ¿Cómo lo hizo Irán? Irán tenía una brecha por el precio de la gasolina tremenda. ¿Qué hizo Irán? Bueno, el gobierno iraní le abrió una cuenta bancaria a todas las familias iraníes, de los más pobres a los más ricos, a todo el mundo, ¿ok? Y le depositaba en esa cuenta una fracción, un dinero relativamente pequeño, pero que para los más pobres que no compraban gasolina, pero que sí pagaban transporte público, oye, aquello les resultaba un ingreso adicional que les complementaba su presupuesto. Y aquello fue algo muy bien recibido, se empezó a implantar inclusive meses antes de comenzar los ajustes del precio de la gasolina, y cuando se materializaron los aumentos del precio de la gasolina, la gente lo aceptó porque tenía una compensación. Ese es el tipo de cosas que deben programarse precisamente para hacer posible y exitosos esos planes de ajuste que son dolorosos incuestionablemente. Tenemos que ir a la participación de la audiencia y nos quedan pocos minutos, pero me gustaría leer algunos de los comentarios para que usted haga luego un comentario en general, ¿no? ¿Puede explicar por qué los voceros del gobierno hablan de guerra económica? Explique si la hay o es el modelo del régimen. Habla Ana Victoria por aquí. Otro planteamiento. Si el gobierno lo llamara para trabajar en lo económico, ¿usted aceptaría sin condición? Tocayo, dile al doctor Palma que la inflación es producto de la guerra económica dirigida por los empresarios venezolanos, dice Vladimir Maldonado. Otro por aquí. Publiquen en Twitter la entrevista al economista Pedro Palma, por favor, José M., ecoanalista del déficit del sector. Bueno, aquí hacen una cita de su entrevista, ¿no? Pregunta al invitado, si fuera presidente de la República, ¿cuál sería la primera medida para salir de esta crisis económica? Ya he hablado de las medidas, ¿no? Amo a Venezuela, BP, dice Palmira Pérez. Este invitado es excelente. ¿Cómo conoce de economía? Felicitaciones. Pregunta al invitado si la dolarización de la economía es una alternativa, sí o no. ¿Qué piensa usted del asesor en economía colaborador el Che Guevara? ¿Saldremos a flote en Venezuela? Desde Dabajuro, pregunta Dan Gamargo. Mercedes León, bonita tu corbata. Gracias. Bueno, pero Vladimir, déjame de responder. Porque... No, es que están todos. Estoy leyendo esto, ¿no? Mira, han habido un par de cosas allí. Ay, por aquí le dicen que usted estuvo involucrado en el golpe porque se sacó foto con Pedro Carmona, dice Jesús Eduardo Jaime. Bueno, hay de todos para todos los gustos. Mira, con respecto a lo de la guerra económica, yo creo que eso es simplemente, una medida propagandística del gobierno. Si en algo son eficientes en este gobierno y en el gobierno del presidente Chávez han sido en materia informativa. Ahí han sido realmente unos maestros. Y yo creo que toda esta política de decir que todo se debe a todo el mundo menos al gobierno, menos a las acciones del gobierno, mira, eso es algo muy, muy tradicional y muy típico. ¿Hay cero guerra económica, doctor Palma? Espérate, eso es muy típico de estos gobiernos. Y yo inclusive he escrito artículos de que, mira, eso es muy característico de lo que fue la estructura propagandística goebbeliana en la época nazi, que es, ahí hay unos mandamientos que tenía Goebbels en su plan propagandístico, donde una de las cosas era, mire, usted como gobierno tiene que conseguir culpable a todos los problemas que existan, pero que nunca sea usted. Y eso es exactamente lo que hemos estado viendo. Y todo esto de la guerra económica, en buena medida es esto. Ahora tú me preguntas, ¿hay guerra económica o no hay guerra económica? ¿Qué es guerra económica? ¿Ha habido especulación? Definitivamente que ha habido especulación. En ninguna economía del mundo está totalmente ausente la especulación. No, obviamente que hay especulación, pero ¿cuáles son las acciones que tiene que tomar el gobierno? Mira, a ese tipo de medidas o ese tipo de acciones que son indebidas, ilegales, ilícitas, porque no deben hacerse, por ejemplo, el dumping, donde una empresa grandota que tiene un músculo financiero baja los precios por debajo de los costos, revienta a todos sus competidores menores y se queda con la actitud monopólica. El cártel. El cartel es que se reúnen los
pocos productores o los pocos comerciantes y dicen, vamos a poner el precio a tanto sí. y todo el mundo pone ese precio. Bueno, esas son cosas que son prohibidas por ley y el gobierno tiene que evitar que esas cosas se hagan. Y eso existe legislación en todas partes del mundo y tienen que ser eficientes en esa materia. Claro, Entonces, tú me dices a mí, ¿hay guerra económica? Bueno, si tú me preguntas, ¿aquí hay especulación? Obviamente que hay especulación, pero decir que la guerra económica o esa especulación es la culpable de la inflación que estamos padeciendo, no. Nos queda otro temita que es el de la dolarización. Es conveniente, nos queda un minutico. Mira, pero... me preguntan sí o no. Mira, un momentico. La dolarización tiene sus grandes beneficios y puede en algunas circunstancias ser la solución y la salida. Si tu gran problema es, mira, una inflación absolutamente fuera de control y galopante, ¿okay?, que se está comiendo todo y que no hay forma de pararla, mira, dolariza, porque esa es tu única y absoluta prioridad. ¿Es una opción nuestra? Yo creo que en este momento todavía no, porque la dolarización tiene una serie de consecuencias y de consecuencias que pueden ser muy negativas. Una de ellas es que te limita enormemente la posibilidad de tú diversificar la economía. Y si hay una necesidad imperiosa en esta economía para romper la dependencia de la renta petrolera, es la diversificación económica. Y la dolarización es algo que se opone a esa posibilidad. Terminando, doctor Palma, si lo llaman de Miraflores, ¿contestaría el teléfono positivamente? No, positivamente no. Contestaría el teléfono, pero no, eso no es así. Se contesta sí o no. Muchas gracias, doctor Pedro Palma, director de Ecoanalítica. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con Juan Barreto.